¿Qué tan lejos estamos de normalizar lo impensable? Hoy te traigo una novela que es imposible de leer sin sentir un nudo en el estómago. Cadáver exquisito de Agustina Basterrica, una historia que aunque parezca imposible, se siente aterradoramente cerca. En este video vamos a explorar por qué este libro se ha convertido en una obra imprescindible para quienes disfrutan de las distopías, las críticas sociales y las preguntas incómodas que nos dejan pensando mucho después de cerrar el libro. Cadáver exquisito es una novela de la escritora argentina Agustina Basterrica. La historia se sitúa en un mundo distópico donde un virus mortal ha contaminado a los animales, volviendo imposible consumir carne. La solución: la sociedad legaliza el consumo de carne humana. En este contexto seguimos a Marcos Tejo. Trabaja en un frigorífico donde procesa cuerpos humanos y vive con el trauma de haber perdido a su hijo, lo que lo lleva a una desconexión emocional profunda. La trama da un giro impactante cuando él recibe como regalo a una mujer criada como carne especial. En lugar de matarla, decide mantenerla viva y establecer una conexión con ella. A través de su mirada, Basterrica nos guía por un sistema frío, eficiente y profundamente inhumano. Este es un libro que incomoda porque toma algo tan monstruoso como el canibalismo y lo presenta con la naturalidad de un trámite administrativo. Lo que hace única a Cadáver exquisito no es solo su premisa, sino la forma en que Basterrica la desarrolla. La autora no busca asustarte con escenas grotescas ni golpearte con la frialdad y la rutina del horror. Los procedimientos industriales, los términos burocráticos, los personajes que actúan como si todo fuera normal, todo esto se siente tan real que es imposible no preguntarse: ¿y si esto de alguna forma ya está pasando? Además, la novela es una crítica brillante al consumo desmedido, al trato hacia los animales y a cómo la sociedad justifica lo injustificable cuando le conviene. Todo esto sin sermones ni explicaciones largas, la historia habla por sí sola. Media res, aturdidor, línea de sacrificio, baño de aspersión. Esas palabras aparecen en su cabeza y lo golpean, lo destrozan. Pero no son solo palabras, son la sangre, el olor denso, la automatización, el no pensar. Irrumpen en la noche cuando está desprevenido. Se despierta con una capa de sudor que le cubre el cuerpo, porque sabe que le espera otro día de faenar humanos. Nadie lo llama así, piensa, mientras prende un cigarrillo. Él no lo llama así cuando tiene que explicarle a un empleado nuevo cómo es el ciclo de la carne. Podrían arrestarlo por hacerlo. Podrían incluso mandarlo al matadero municipal y procesarlo. Absolutamente recomiendo leerla, pero con una advertencia. Este no es un libro para quienes buscan una lectura ligera y reconfortante. Es para quienes están dispuestos a enfrentar preguntas incómodas y explorar un mundo que, aunque distópico, tiene ecos de nuestra realidad. Si te gustaron libros como 1984 de George Orwell o El cuento de la criada de Margaret Atwood, esta novela definitivamente debería estar en tu lista. Pero si prefieres historias más esperanzadoras, quizá quieras pensarlo 2 veces antes de sumergirte en esta experiencia. A mí personalmente me fascinó y me perturbó a partes iguales. Es una de esas lecturas que no se olvidan fácilmente. Fue una lectura de 2 sentadas a leer, la acabé en un fin de semana y es súper fácil de leer y de seguir. Particularmente sobre mi experiencia de lectura, muchas veces yo me sentía como un poco abrumada de lo que estaba leyendo, en el sentido de: esto de verdad se siente muy frío, ¿qué me estás diciendo? No he sentido como ese asco que muchas personas han manifestado sentir durante la lectura, pero sí fue una lectura en la que yo podía identificar cosas que sí están pasando. Eso me pasó con El cuento de la criada y me ha pasado con esta lectura y me parecen estupendas. Esta novela es perfectamente de cómo deberían hacerse las historias distópicas. Es siempre lo mismo, de que es un mundo aparentemente imposible, que hay un protagonista, el protagonista acaba con el régimen, pero suele haber un régimen o algo así, o algo
apocalíptico, entonces los protagonistas están involucrados en esa historia, la historia se resuelve dentro de eso, entonces en cambio esas características no las tiene este libro ni las tiene El cuento de la criada, porque su intención no es mostrar cómo se resuelve el problema, sino como el problema en sí y lo que está sucediendo. Entonces fue un poco de horror por lo que estaba leyendo y lo que estaba entendiendo de esa lectura, que me parecía como una locura. No podía creer lo que estaba leyendo. Bueno, me basé en las distintas industrias que tenemos con los animales en nuestra realidad, ¿no? En nuestra matriz, me basé en eso. Y yo creo que es bastante verosímil pensarlo en ese sentido, ¿no? Si ya hay frigoríficos donde se faenan vacas, cerdos y pollos, bueno, se puede usar todo eso para faenar humanos también. Si hay cotos de caza donde se cazan animales, bueno, lo mismo lo podemos trasladar a los humanos. Mucho del tiempo mi cabeza estaba pensando como, ¿y cuál es la diferencia con lo que hacemos ahora con los animales? Y eso es una cuestión como bastante personal. A inicios de año, en febrero, me regalaron La Vegetariana. Claramente se relaciona mucho con el tema de este libro, por obvias razones. La Vegetariana va por otro lado y esto va por otro lado, súper distinto. Sin embargo, desde que empecé a leer La Vegetariana, pues yo me estaba cuestionando mucho sobre el consumo de carne animal. Entonces llega esta lectura sin yo la intención de eso, sino que simplemente me llegó el libro. Lo leí digitalmente, entonces no fue algo que yo planeara ni nada de eso. Realmente sentí el libro. Me movió algo, porque yo estaba pensando todo el tiempo, es exactamente el mismo proceso que se hace con los animales, el mismo procesamiento de carne animal, están haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y no lo digo que cuál es la diferencia como en un tono de ¿qué me estás contando? O sea, esto de que sirve, no, sino al contrario, es como me estoy poniendo en los zapatos de esos otros seres, estoy siendo empática sobre esos otros seres, todo lo que estamos haciendo a ellos, porque si cuando ya se trata de un humano, entonces ya puedo sentir esta empatía, pero ¿por qué cuando se trata de un animal uno no siente esta empatía? O muchas veces sí la siente, pero es como tú sigues las reglas del sistema, sigues lo que está en el sistema y lo estás normalizando y ya. Eso no quiere decir que yo estoy diciendo que está mal comer carne animal ni nada de eso y que ahora todos debamos ser vegetarianos, veganos y todo eso, sino que es una crítica. Esta novela es una crítica y mi pensamiento durante toda la lectura era una crítica a mí misma, a mi consumo de carne, animal, de productos animales, etcétera, etcétera. Porque cuando se trata de personas, entonces sí soy empático y sí me mueve, pero cuando se trata de animales, pues no me mueve. Pero yo creo que el hecho de verlo relacionado, de darme cuenta de eso, fue lo que en realidad me hizo sentir esa empatía a ese nivel. De hecho, hay un canibalismo simbólico. No es casual que capitalismo y canibalismo suenen prácticamente iguales. Y el ejemplo que yo doy en todas las entrevistas, porque la verdad que me parece como muy contundente, que es que mientras nosotros estamos teniendo esta entrevista acá, hay personas que están siendo violadas en este momento por la trata de personas, ¿sí? Que es el tercer negocio más rentable del mundo, con lo cual esa es una manera de canibalizar al otro. No sé, el trabajo esclavo, la prostitución infantil, hay millones de ejemplos. Entonces sí, vivimos en un mundo donde nos comemos simbólicamente. Lo que me pasa en particular a mí es, yo suelo comer nada más carne que no parezca carne. O sea, eso es algo bastante cuestionable. Yo no como vísceras, no como ojos de o patas de o cosas así muy particulares que tengan forma de el animal, porque es que a mí me causa mucha impresión eso. En cambio, pues yo como oculto las cosas para yo poderme alimentar de carne animal. Entonces, todo esto también sucede en la historia porque las personas consumen la carne humana llamándolos por otros nombres. Obviamente los pedazos no son enteros para que no se vea que es una persona, se oculta eso. Es más, ni siquiera las personas que son sacrificadas no tienen nombre, no tienen nada, son personas que como socialmente nadie va a extrañar. Nosotros no queremos convencer a la gente de nuestras ideas. Nosotros queremos reducir el vocabulario de manera que no puedan expresar otras ideas que las nuestras, ¿no? Porque si vos reducís el lenguaje, bueno, tenés mayor posibilidad de control. Todo esto es lo que pasa también con los animales. Entonces, como eso me llevó a pensar en eso y por qué realmente estamos consumiendo como consumimos. Es una crítica al consumismo y eso involucra tanto al consumo de carne, al consumo de productos. Es una lectura que hace cuestionarse mucho el por qué hacemos lo que hacemos. Eso es como lo que a mí me lleva esta super lectura. La verdad es que Cadáver Exquisito es una novela que hiere, no por lo explícito de su violencia, sino por la naturalidad con que la presenta. Pero más que contar una historia de ciencia ficción, lo que hace es desnudar las lógicas de poder, de consumo y deshumanización que rigen incluso nuestro propio presente.
Lo que más inquieta no es el horror en sí, sino la manera en que se ha convertido en una rutina. Las palabras técnicas, la burocracia de los procedimientos, el lenguaje empresarial, todo está diseñado para anestesiar la conciencia. No hay espacio para la empatía porque el sistema se ha encargado de borrarla de raíz. Y sin embargo, la humanidad persiste en los ojos de la pieza, en los silencios de Marcos, en los recuerdos que él intenta enterrar, pero que vuelven una y otra vez. El protagonista es quizás el espejo más incómodo. No es un villano, pero tampoco un héroe. Es alguien atrapado en una maquinaria de la que no puede o no quiere salir. Su contradicción interna representa la lucha entre lo humano y lo domesticado. Y cuando finalmente vemos esa mirada humana del animal domesticado, no sabemos si estamos mirando a ella o a nosotros mismos. Basterrica no ofrece un consuelo. No hay una redención ni esperanza. Lo que ofrece es un espejo oscuro, una invitación brutal a preguntarnos: ¿cuánto de este mundo ya existe en el nuestro? ¿Qué estamos dispuestos a tolerar, a justificar, a ignorar mientras no nos toque directamente? Si te animas a leerla, prepárate para salir de tu zona de confort. Si ya la leíste, cuéntame en los comentarios qué te pareció, y si todavía no, ¿qué te detiene? Quizás esta sea la novela que cambie tu forma de ver el mundo.